Encontramos entonces una vez más para seguir desarrollando el curso de historia. Estamos en la semana número 12, Historia Universal. Hoy es martes, 2 de marzo. Bueno, 16 ya para comenzar nuestra clase de hoy. ¿Okay? ¿Qué tal, Samantha? Buenos días. Buenos días a todos y todos los que se conectan el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con Historia Universal. Hoy nos toca desarrollar lo que sería básicamente pues el siglo XIX con todos los cambios sociales del siglo XIX y bueno, y también políticos que se van a ir desarrollando a lo largo de este siglo y que nos van a llevar a los grandes conflictos mundiales del siglo XX, ¿no? Bueno, hoy nos toca desarrollar hasta la Primera Guerra Mundial, ya más adelante veremos la Segunda, pero la idea es continuar con esto, ¿no? O sea, lo que comentamos justo sobre, por ejemplo, la burguesía, les decía yo como este motor histórico que básicamente buscando la igualdad va a ir apoyando diferentes movimientos. Lo último que vimos fue, bueno, los diferentes cambios que van a existir en Francia, por ejemplo. Entonces, tengamos eso en cuenta para hablar hoy al principio de lo que son las ideologías, ¿no? Les pedí, por favor, que no se olviden todos estos principios, planteamientos desarrollados pues por John Locke, por ejemplo, en Inglaterra, pero luego tomados por los ilustrados franceses que finalmente en el siglo XIX se van a convertir en una ideología, ¿no? Entonces, para comenzar, no sé si le han dado una chequeadita ahí a la página número 1 de su separator. Hay una lectura un poquito grande, pero súper útil para lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos con algunas cositas de este fragmento para poder entender, sobre todo ustedes, chicas y chicos, saben que actualmente se utiliza mucho el término ideología, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanto temor a algunas ideologías? Entonces, vamos primero, antes de conceptualizar qué es ideología, hablar un poquito del mismo contexto, ¿no? Donde van a aparecer estas ideologías del siglo XIX, que muchas no traen ideas nuevas, sino lo que quiero, justo te pedía por eso que recuerdes todo lo que va a ser básicamente, pues, los postulados, ¿no? Las propuestas liberales que ya la vamos a ver convertidas en una ideología. Pero vamos a comenzar con esta lectura, ¿ya? Una partecita. Te dice: bajo el nombre de ideología no se comprende meramente el pensamiento individual, sino la esfera toda de la cultura, política, derecho, Estado, arte y religión. Entonces, ya que nos quede claro que hablar de ideología no es hablar de una persona en singular, sino más bien hablar de o sea, la ideología va a abarcar toda la esfera, ¿ya? De la cultura, o sea, la política, el derecho, el Estado, el arte y la religión. Sigamos avanzando, ¿no? Nos explica lo siguiente. Horkheimer, que es el autor de este fragmento, ¿no? Es sacado de La función de las ideologías. Sigamos entonces. La jerarquía social, ese término tú ya lo conoces, ¿no? O sea, estas clases, esta jerarquía, esta pirámide social, que se configuraría en cada caso de un modo diferente según las clases de medios técnicos de trabajo de que sepa servirse a los hombres en la época correspondiente, determinaría a fin de cuentas sus ideas de Dios y del mundo, del bien y del mal, de lo bello y lo feo. ¿Qué significa eso? Ok, te está diciendo que de acuerdo a las clases que existen, a la pirámide social que se ha formado en una sociedad X, ¿ya? Y que se ha formado esta diferencia, esta desigualdad que hay, de acuerdo te dicen, ¿no? De acuerdo al trabajo, ¿no? De acuerdo a los medios técnicos. Ahorita te vas a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿ya? Estas diferencias van a hacer que cada sociedad, pues, piense lo bueno, lo malo, de acuerdo a esa desigualdad que existe en su sociedad, ¿ya? Luego te dice, pues, ¿no? Pero vamos a lo último, ya para terminar aquí. Pero la idea de que la totalidad cultural de cada época de la humanidad está condicionada por sus relaciones de trabajo, características, se convierte en el núcleo de una filosofía de la historia solo en conexión con los movimientos sociales del siglo XIX. Ya, a ver. No te preocupes, este fragmento no te va a venir en el examen. Es un fragmento sobre todo como para recopilar lo que hemos venido hablando, ¿no? Para comenzar, siglo XIX, ¿ya? Para seguir, profe, están hablando allí un poco de las relaciones de trabajo, de las jerarquías que se van formando a partir de estas relaciones de trabajo. Pongamos como ejemplo Inglaterra, ¿ya? Que justo estuvimos viendo la primera revolución industrial. Vamos a ver si un poco se cumple lo que dice Horkheimer, ¿no? A ver, te dice que finalmente cada jerarquía social que se va a formar por
en este caso, las relaciones de trabajo, y te digo, pongamos como ejemplo a Inglaterra. Inglaterra ya industrializada, que te decía que busques algunas referencias, no sé, pues incluso en Oliver Twist, ¿no? Por ahí para un poquito quizás, yo sé, algunos que son un poco más visuales. Entonces, pensemos, por ejemplo, en Oliver Twist, quizás, no sé si vieron la película, el dibujo, alguna referencia pop para que podamos entender a la Inglaterra de la revolución industrial, ¿no? Entonces, ahí dice, las jerarquías que se van formando a partir de las relaciones de trabajo. Entonces tú piensas, a ver, comentamos que hay mucha migración del campo a la ciudad, comentamos que todos estos migrantes que van a buscar, por ejemplo, trabajo, finalmente van a ser contratados ¿en dónde? En las fábricas, ¿no? Y van a aparecer entonces, ¿ves? Ahí justo lo que dice, ¿no? Estas jerarquías, estas diferencias sociales van apareciendo a partir de las relaciones de trabajo que hay. Entonces, por ejemplo, en una Inglaterra industrializada, en una Inglaterra donde hay obreros, van a comenzar a aparecer desigualdades, ¿no? Puede ser que alguien primero trabajaba en la tierra, pero luego se va a la zona urbana buscando trabajo en una fábrica y que van a aparecer las terribles condiciones de trabajo, ¿no? 12, 14 horas trabajando en una fábrica, varones, mujeres, niños, explotación, como dice, pues, como se dice, del hombre por el hombre. Incluso recuerda que Marx va a escribir El Capital en este contexto de la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, Horkheimer lo que nos dice es que a partir de cómo se relaciona, pues a partir de estas relaciones de trabajo, se va a formar una jerarquía social, clases sociales incluso. Los obreros no existían, o sea, hemos hablado, recuerdas que hemos hablado de la burguesía, pues si la separamos en la burguesía más que nada mercantil, o los burgueses que se dedicaban a la banca, ¿no? Y por otro lado estaban los artesanos, ¿no? Pero ahora vemos que aparece una nueva clase social que serían los obreros. Entonces, lo que te quiero explicar, Horkheimer, es que es muy importante la realidad en la cual se vive, las relaciones de trabajo que se dan, las jerarquías que se van formando, y de acuerdo a eso también hay que entender, ¿no? Porque, o sea, que de acuerdo a ese contexto va a haber lo bueno, lo malo, ¿no? Lo bonito, lo feo. Va a haber el Dios y el diablo. Entonces, lo que quiero que vayas por ahí pensando es que, por ejemplo, si tú eres un obrero que tiene unas pésimas condiciones de trabajo, sí que ustedes saben lo que son los sindicatos, y también mencionamos pues en la primera revolución industrial que para buscar estas mejores condiciones laborales se han ido formando los sindicatos. Pero así no fue al principio, ¿eh? Si buscamos un poco estos primeros movimientos de obreros, lo que hacían era incluso tomar la fábrica e incendiar la fábrica, ¿eh? Si buscamos ahí los orígenes del movimiento obrero, que también se está gestando en este siglo, nos vamos a dar cuenta que no era tanto como que organizarnos y primero, no sé, pues llegar a un consenso con el dueño de la fábrica, con el capataz en todo caso, sino sobre todo en un principio era atacar, incendiar la fábrica, las máquinas, ¿ya? O sea, es un movimiento, hay que entender que es un movimiento que va a tener diferentes fases, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero que entiendas es que las ideologías responden mucho a la sociedad, a las diferencias que hay en la sociedad. Y también las ideologías finalmente, como menciona Horkheimer, lo que sirven es para poder interpretar básicamente la sociedad. Yo voy a interpretar la sociedad y voy a ver, me gusta cómo está, quiero que se quede así, o también voy a interpretar la sociedad desde mi clase, desde mi pensamiento, desde mi mentalidad, y voy a buscar también cambiarla, ¿ya? Entonces, para comenzar con las ideologías del siglo XIX, no te olvides que para el siglo XIX ya han ocurrido muchas cosas, ¿ya? Está pues la burguesía que desde el humanismo del Renacimiento está buscando la igualdad. Luego hay que sumarle todo lo que ocurrió en Francia, la Revolución Francesa, ¿ya? Profe, pero no habíamos comentado que luego de vencido Napoleón hay este movimiento pues de la Santa Alianza, del Congreso de Viena, que van a buscar perseguir y restaurar todo como fue antes en Francia. Sí, incluso van a buscar al último Borbón vivo, ¿no? Luis XVIII, pero lo que hay que entender es que ya no hay vuelta atrás en algunos aspectos, ¿ya? Entonces, para comenzar a hablar de las principales ideologías, bueno, conceptualicemos qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas, de ahí viene el término, fundamentales que caracterizan el pensamiento de un colectivo. Ya sabes que no es una persona, sino es un colectivo, una época, como es el siglo XIX, un movimiento cultural, religioso, político, ya, esa es una ideología. Y tampoco te olvides que la ideología, disculpen, tiene dos componentes. Por un lado está la interpretación de la realidad, como les decía, ¿no? Como también decía Horkheimer.
Es el punto de vista que va a tener este grupo social sobre la realidad. Te comenté, ¿no? O sea, ya yo soy el obrero, somos el grupo del movimiento obrero. ¿Cómo observamos la realidad en la que vivimos? Mal, porque no tenemos condiciones laborales óptimas, ¿no? Por eso te decía Horkheimer, de acuerdo a las clases que existan, de acuerdo a las relaciones de trabajo, va a haber lo malo, lo bueno y lo feo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú más bien eres el burgués, que es dueño de la fábrica? ¿Cómo lo vas a ver? O sea, a eso se refiere Horkheimer. Cada clase, como hay jerarquías en la sociedad, cada quien ve lo bueno, lo malo, lo feo desde su perspectiva. Entonces les decía, hay dos componentes de las ideologías. Por un lado está la interpretación, el punto de vista que yo tengo sobre la realidad. O sea, la he analizado, la he interpretado y tengo un punto de vista. Esto quiero que se quede, me conviene. Esto lo quiero modificar un poquito, o esto quiero cambiarlo por completo, ¿ya? Entonces, ese es el primer componente. ¿Cómo interpreto yo la realidad? ¿Ya? Es el punto de vista que tengo sobre la realidad. Perfecto. ¿Y cuál sería el segundo componente? Ahí viene por qué la gente le tiene miedo a algunas ideologías, ¿no? Entonces dicen, no, tal, tal, tal. Ustedes saben, eh, creo que saben lo que está ocurriendo actualmente, que estamos justo en un contexto de votación, que los medios de comunicación comienzan pues a colocar etiquetas a muchos candidatos y también la crítica a muchos candidatos es justo por esa etiqueta, ¿no? Entonces ahí viene la segunda parte, la parte a la cual la gente le tiene miedo de la ideología. Una cosa es la interpretación, pero el segundo componente de la ideología es el programa de acción, ¿ya? Lo que yo voy a hacer, cómo voy yo a actuar para, bueno, si quiero que se mantenga, ¿cómo voy a actuar yo para que se mantenga la realidad en la que vivo? Si quiero que cambie, ¿cómo voy a actuar yo para transformar esta realidad? Entonces, no te olvides, la ideología no solo está en el ámbito ideal de la interpretación, la ideología también tiene otro componente, que es el plan de acción. ¿Qué voy a hacer yo? El programa de acción. ¿Qué voy a hacer yo para que se mantenga? ¿Qué voy a hacer yo para que cambie? ¿Ya? Entonces, eso sería la introducción para hablar de las ideologías del siglo XIX. Por otro lado, no te olvides todos los cambios sociales que se han desarrollado para el siglo XIX. Revolución Francesa, Revolución Industrial, la burguesía, ¿no? Que ahora es la dueña de los medios de producción, ¿no? O sea, ha logrado conseguir lo que tanto buscaba. En el siglo XIX va a lograr conseguir lo que tanto buscaba, la igualdad jurídica, pero más bien ahora existe otra desigualdad, que es en base a la riqueza. Eso algunos autores conocen como, o le no ponen el nombre, ¿no? Lo conceptualizan como la sociedad de clases del siglo XIX, donde ya hay igualdad jurídica, ¿ok? Bueno, no al 100%, podemos eso incluso debatirlo, pero la idea es esta. La burguesía consiguió lo que buscaba, ya hay igualdad jurídica, pero más bien la desigualdad que existe es en base a la riqueza, ¿ok? Listo, entonces hablemos de las ideologías del siglo XIX. En tu separata, y acá también hay algunos personajes en el PPT, pero en la separata justo han sido colocados de cierta manera, ¿no? Han sido colocados de una manera, para más o menos, pues, ¿no? Tú te vayas ahí ubicando en estas cuestiones de izquierdas y de derechas que están también tan presentes en la política peruana. O sea, han sido colocados de cierta manera algunos representantes de estas ideologías, ¿no? Ya, perfecto. Por ejemplo, en el lado izquierdoso, ¿no? Que tenemos a Mikhail Bakunin, que va a ser pues el padre del anarquismo, del anarcocolectivismo. En un rato lo hablamos, solo estoy identificando a cada uno de esos personajes. Por lado está Carlos Marx, fundador del socialismo científico, socialismo histórico, como le dicen, porque va a haber pues una diferencia entre los llamados utópicos y los llamados materialistas, ¿no? No es que los utópicos se hayan reconocido como tal, sino que vamos a ver, de acuerdo a sus propuestas, eso te decía, la ideología tiene la interpretación, pero también tiene el programa de acción, ¿ya? En el programa de acción, ahí se diferencian socialistas por un lado y utópicos por otro lado. Por eso tenemos a Karl Marx, en ese caso, pues relacionado con el socialismo científico, y también tenemos a uno de los padres, ¿no? Porque también está Fourier, Saint-Simon, en este caso está Robert Owen, uno de los padres del socialismo utópico. Ellos están en la izquierda, ¿no? Socialismo y anarquismo. Y en el lado de la derecha, bueno, no podíamos dejar fuera a el gran ideólogo, ¿no? Del Congreso de Viena, Clemens von Metternich, ¿ya? Obvio, defensor del antiguo régimen,
uno de los ideólogos de la Restauración, principal ideólogo de la Restauración, que hemos visto, vamos a recordarlo un poquito hoy. Luego se encuentra Adolf Thiers, que más bien sería este representante del liberalismo, porque fue un presidente provisional de la Tercera República Francesa, la que va de 1870 a 1940, luego del Segundo Imperio Napoleónico. Y finalmente, Giuseppe Mazzini, ¿no? Bueno, lo de Giuseppe Mazzini es muy interesante porque Italia, en el caso de Mazzini, y también Alemania van a desarrollar, justo también, todo está ocurriendo en este siglo, ¿ya? El nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo, va a haber allí dos paradigmas, dos modelos de nacionalismo. La unificación, proceso de unificación va a sufrir Italia y Alemania, ¿ya? Un proceso de unificación, donde por un lado tenemos pues a Mazzini en el caso italiano, y por otro lado tenemos a Herder y Fichte en el caso alemán. También lo veremos más adelante. Pero hay que tener en cuenta que aquí encontramos pues a los principales ideólogos y muchos de ellos también, activistas en cierta medida, ¿ya? O sea, también estuvieron en el lado del programa de acción, ¿ok? Bueno, entonces pasemos a desarrollar las diferentes ideologías. Comencemos con una vieja conocida, que les digo, o sea, ya la hemos visto bastante, hemos hablado que viene desde, pues, John Locke, sigue con los franceses, y es la ideología, por excelencia, la ideología liberal, ¿no? No te olvides, como nos dice Horkheimer, que una ideología, y yo te decía también, una ideología es el pensamiento de un colectivo, ¿ya? O sea, las clases sociales tienen ideologías, obviamente. Entonces, la ideología liberal es pues la de la burguesía, ¿ya? Y ya la hemos visto en los planteamientos de los ilustrados franceses y la hemos visto incluso desde John Locke. Entonces, solo para recordar nada más, liberalismo de libertad, ¿no? Básicamente, ¿qué libertad, profe? Pues libertad toda la del hombre, ¿no? Libertad individual, libertad de pensamiento, ¿ok? La igualdad jurídica, ¿ya? Lo cual nos lleva también a la división de poderes del Estado. Entonces, recordemos un poco lo que hemos visto, John Locke, ilustrado franceses, ya, acá lo recordamos en liberalismo. División de poderes. Esta división de poderes tiene que estar en donde, bien claro, en una constitución, así que también podríamos ahí aumentar en liberalismo, constitución, ¿ya? Derechos individuales, libertad individual. Si hablamos de constitución, división de poderes, parlamento o asamblea, ¿ya? ¿Qué más? Soberanía popular, eso no hay que olvidarlo. Incluso las Cortes de Cádiz, que hablamos también la semana pasada, se organizaron en nombre del rey, pero finalmente ahí había ocurrido esto que los autores llaman no tienes por qué complicarte en entenderlo, solo hay que escucharlo y bueno, voy a tratar que te quede claro. Los autores dicen que hay algo que se llama la retroversión del poder, ¿no? Entonces, ¿qué significa? El regreso del poder. Entonces, ¿en dónde estaba? Estaba en el rey, y como el rey fue capturado por Napoleón Bonaparte, en el caso de España, que estoy tratando de poner de ejemplo, regresa a la nación. Eso es soberanía popular, que les ponía de ejemplo que aparecía en el fragmento de Tu Separata también, Tu Separata número 10, en el fragmento de el Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Estaba bien clarito, ¿no? Que si no actuaba con justicia, este gobernante regresaba a la nación. O sea, el poder siempre estaba en la nación, en el pueblo, en la población. Por eso se llama soberanía popular, ¿ok? No le pertenece al rey. Por eso cuando el rey no actúa como debe, o cuando el rey no está, como en el caso de España, regresa a la población. Esa es soberanía popular. Bueno, esto es hablar de lo político social, ¿no? Pero hablar de lo económico sería la libertad económica, el libre mercado, el libre cambismo, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, dejar producir, dejar comerciar, ¿ya? Y también hablando de lo económico, lo último sería el respeto por la propiedad privada. Te ponía el ejemplo de San Martín, de don José de San Martín, que mucha gente sí me pregunta. Te puse el ejemplo, creo, igual te lo repito, de la libertad de vientres, ¿recuerdas? Todos los hijos de esclavos nacidos del 28 de julio hacia adelante, en lo que sería el Perú, eran libres, pero seguían siendo mano de obra. ¿Por qué razón? Porque son liberales, San Martín, no pueden meterse con la propiedad privada. Y finalmente los esclavos que eran eso, o sea, eran propiedad. Entonces, siguen siendo mano de obra, pero ya son libres, porque no puede existir la condición de esclavitud, pero sigue siendo mano de obra. ¿Ya?
Sí, Mireya, en efecto, las ideologías van a estar enfrentadas con otras, sobre todo cuando una contradice por completo lo que propone la otra, ¿no? Entonces, así como les digo que el liberalismo es por excelencia la ideología de la burguesía, el liberalismo es la que va a estar detrás de la Revolución Francesa, de las guerras de dependencia en España, etcétera, etcétera. Por eso es que el liberalismo critica, contradice por completo, más bien, a lo que sería una postura conservadora. Y más bien la postura conservadora, y ahí tú te acuerdas, a ver, pues digo, liberalismo, acuérdate de Revolución Francesa y todo lo que hemos visto, John Locke, ya, los ilustrados. Cuando piensas en conservadurismo, que justo iba a hablar de esa, porque liberalismo critica y contradice por completo todo lo propuesto por el conservadurismo, ahí tú en conservadurismo acuérdate de Metternich, ya no te acuerdas Congreso de Viena, ya no te acuerdas entonces las coaliciones, las monarquías que persiguieron a Napoleón Bonaparte, que primero se opusieron a la Revolución Francesa y que luego persiguieron a Napoleón, se enfrentaron con Napoleón Bonaparte y que finalmente son los que toman preso a Napoleón Bonaparte, los que lo vencen pues en la campaña rusa, en Waterloo, etcétera, etcétera. Entonces tú dirás, a ver, si el liberalismo se contradice, critica al conservadurismo, entonces ¿qué está defendiendo el conservadurismo? Todo lo contrario del liberalismo. Si el liberalismo dice división de poderes, ¿qué te dice el conservadurismo? No, que se mantengan todos los poderes en el monarca. Si te dice soberanía popular, es decir, que el poder reside en la población, ¿qué te dirá el conservadurismo? No, providencialismo. El rey debe gobernar por mandato divino. Así que, en efecto, Mireya, el liberalismo está en contra de el conservadurismo y dentro de las propuestas del conservadurismo, como te dicen, retorno, hay que regresar. O sea, el conservadurismo, ¿te acuerdas de Metternich, las monarquías, como te digo, los que están en contra de la Revolución Francesa? Entonces, el conservadurismo dice más bien hay que regresar a lo que había antes. ¿Qué había antes? El antiguo régimen. ¿Qué había antes? Un monarca absolutista. ¿Qué había antes? La sociedad estamental. O sea, ellos quieren regresar al antiguo orden, como se dice, ¿ok? Y por eso es que el liberalismo, al oponerse al conservadurismo, dentro también se opone, como menciona su compañera, al providencialismo, ¿ok? Que es una de las propuestas también conservadoras, ¿ya? Bueno, entonces hablemos ahora del conservadurismo, ¿no? Entonces, el conservadurismo básicamente es justificar, defender el retorno al antiguo régimen, ¿ya? Entonces no te olvides, ¿qué es el antiguo régimen? La monarquía absolutista que hemos visto, los privilegios que finalmente van a mantener el clero, la nobleza, la sociedad estamental de los tres estados que vimos en Francia, eso sería lo que busca que regrese el conservadurismo, ¿ya? Entonces, el conservadurismo se opone por completo a el liberalismo, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, actualmente decimos conservador, por eso es que por allí, ¿no? Siglo XXI ahora, si uno le consulta a la mayoría de peruanos y peruanas, creo que muchos van a llegar a la conclusión de que, de que la mayoría es conservador. Entonces, seguimos utilizando el término conservador actualmente en el siglo XXI, porque básicamente el conservadurismo es contrario a los cambios políticos. Y en este tiempo, que eran los cambios políticos, lo que había comenzado las 13 colonias, lo que habían comenzado la Revolución Francesa. Entonces, el conservadurismo, y algo que hasta la actualidad se repite todavía, es entender el conservadurismo como todo lo contrario a los cambios políticos. No se quiere los cambios políticos. Entonces, en este tiempo no se quiere nada de liberalismo, quiere regresarse a el poder por herencia, al poder por mandato divino. También es que se mantenga lo tradicional, ¿ya? Que se mantenga también los privilegios que tiene la iglesia incluso, ¿no? Entonces, por eso Santa Alianza se llamaba, ¿no? Porque claro, una alianza en verdad monárquica militar, pero por ahí también camuflada con los valores del cristianismo, ¿no? Pero finalmente era una eh, alianza monárquica militar, ¿ya? Entonces, no olvidar eso. Ahí están las dos versus, ¿no? Las dos opuestas, liberalismo y conservadurismo. Y el mejor representante es Metternich, porque Metternich convoca al Congreso de Viena, donde se encuentran todos los de las coaliciones y prácticamente organizan esto y dicen, no, nosotros somos los legítimos monarcas y si por allí en algún país, en alguna nación, hay un levantamiento por ahí, pues liberalón, lo perseguimos y mandamos nuestro ejército para aplacar este levantamiento, ¿ya?
Sigamos entonces. Los nacionalismos. El nacionalismo es algo, o sea, bastante interesante porque va a estar de la mano, con el liberalismo, un poquito, ¿ya? Pero el nacionalismo, ¿de qué habla? Vayamos a la raíz, ¿no? El nacionalismo está buscando desarrollar, mantener una identidad, ¿ya? Pero es una identidad compartida, compartida, por eso te dicen, ¿no? Consideran que existe una comunidad soberana, repito, lo que busca el nacionalismo de hay identidad, porque vas a basarte, ya vas a utilizar características compartidas que los unan, lazos que los unan, por ejemplo, la raza, la lengua, la historia, las tradiciones. Cuando una comunidad sienta que comparte vínculos, raza, lengua, historia, tradiciones, ya se entiende, se siente parte de una nación. Entonces, eso ya está comenzando, pues, un poquito a fines de esa segunda mitad del siglo XVIII, y lo vemos sobre todo como una ideología del siglo XIX, ¿ya? Entonces les decía, bueno, ahí está, ¿no? Está allí también propuesto en la separata, ¿no? Una comunidad soberana, pero unido por, o sea, esta comunidad tiene que sentir que comparte, que tiene cosas en común, ¿ok? Si no, no hay, o sea, si no, no hay nación, ¿ya? Por eso es que muchos que critican dicen que en el Perú todavía, ¿no? Todavía no hay nación, que está en construcción, como lo decía, pues, Mariátegui. Porque hay algunos que dicen, sí, me siento peruano, Machu Picchu, ceviche. Sí, pero tiene que haber un poco más, ¿no? Acuérdate que es lengua, historia, raza, hay diferentes elementos que uno tiene que sentir que comparte para recién decir que es una nación, ¿ya? Hay principios que sirven para poder formar una nación, ¿no? Características básicas de un nacionalismo sería la exaltación de la patria. La patria normalmente se ve como el territorio donde se ha nacido, ¿ya? Entonces vemos allí la patria, pero esta exaltación de la patria hay que tener cuidado, ¿ah? A ver, te voy a mencionar allí un datito extra. Van a haber, como les decía, como dos paradigmas, o sea, va a haber como dos modelos de nacionalismos. eh, Tienen como que la esencia es la misma, pero se desarrollan de diferente manera, ¿ya? Voy a explicarlo rapidito. El nacionalismo vamos a verlo funcionando distinto en Alemania y en Italia, ¿ya? ¿Por qué hablo de nacionalismo en Alemania e Italia? Porque finalmente Alemania, el territorio alemán y el territorio italiano se van a unificar, ¿ya? Eso es algo que nos toca ver aquí porque, bueno, aparecen algunos personajes, es un poco quizás sería largo de hablar de esto, pero quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Se va a desarrollar en este siglo lo que es la unificación italiana y la unificación alemana. Comparten ciertos rasgos. Finalmente, están inspirados por el nacionalismo, pero van a tener desarrollos distintos. Por ejemplo, la unificación italiana es conocida como el llamado nacionalismo liberal, un nacionalismo de voluntad. Y ahí tenemos pues a Mazzini, Garibaldi, ¿no? Lo que quiero que entiendas es que, a ver, lo que pasaba en Italia era que lo que se buscaba era básicamente lo siguiente, que los individuos tengan la voluntad, ojo, que los individuos tengan la voluntad de reconocerse como una nación. Tú dirás, ¿y por qué ocurrió eso en Italia? ¿Te acuerdas que te comenté, a ver, retrocedo un poquito, humanismo, y te dije que bueno, si no te lo repito ahora, pues que en la península itálica, luego, o sea, después de los ostrogodos, después de los ostrogodos, por más que hubo feudalismo y estaban los estados pontificios y todo, el territorio italiano siempre mantuvo autonomía, ¿ya? Estas ciudades que vamos a ver, pues, Florencia, ¿no? Por ejemplo, Milano, todo esto, estas ciudades que finalmente se van a enriquecer por el comercio, mantienen su autonomía, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, por eso es que finalmente, son autónomas, pero se reconocen todas como italianas, y por eso es importante pues las propuestas de Mazzini, la acción de Garibaldi, en fin, entre otros personajes, porque finalmente la unificación italiana va a ser muy interesante porque, bueno, tarda, pero es un nacionalismo liberal, ¿no? O sea, la voluntad de los individuos para que ellos decidan comenzar a sentirse como una nación italiana. Pero en Alemania pasó otra cosa, ¿no? En Alemania más bien vemos el llamado nacionalismo orgánico, ¿no? Nacionalismo medio conservador de Herder, de Fichte, donde más bien la propuesta es que la nación es un órgano con rasgos externos
hereditarios, o sea, más bien Alemania va a haber mucho conflicto ahí también. Alemania va a buscar quizás en los rasgos, ¿no? En los rasgos externos, buscar la unidad. Y esto va a hacer pues que finalmente se vaya a formar más adelante lo que es el imperio alemán, pero con mucha guerra y con mucha invasión también. Y sobre todo yéndose a buscar esto que incluso Hitler lo va a decir más adelante, que sería pues vamos a decir, estos antepasados que son los arios, ¿no? Bueno, en fin, ya, lo de Hitler ya es otro tema. No quiero meterlo acá, pero quiero que entiendas que Alemania ya tuvo en el siglo XIX un proceso de unificación muy distinto al italiano, ¿ya? Wow, y va a llevar de mano muchos conflictos territoriales. Justo un rato vamos a ver cuando hablemos de la formación del imperio alemán, ¿ya? Rapidito nomás, porque es importante saberlo, sobre todo para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué más sobre nacionalismo? Eh, la autodeterminación política. ¿Qué significa? Que el pueblo es el que decide su forma de gobierno, su desarrollo económico, social, ¿no? Autodeterminación política. El pueblo decide finalmente su forma de gobierno, ¿ok? Culturalmente, hay una larga tradición, eso ustedes lo ven pues en literatura, el nacionalismo está vinculado al romanticismo, ¿ok? Ahí podemos ver, o sea, su producción cultural para entender, nacionalismo, ahí encontramos en el romanticismo. Sí, Mireia, sí, por eso les decía que el nacionalismo eh, lo vemos cerca, relacionado con el liberalismo, porque por ejemplo comparten lo de la soberanía de los pueblos, sí, comparten eso, porque el liberalismo te dice el poder está en el pueblo, y el nacionalismo además te dice que el pueblo es el que debe decidir su forma de gobierno. Así que sí, comparten. O sea, si queremos ponerlos, pues no sé, en un equipo, el liberalismo está también en el equipo del nacionalismo. Incluso los movimientos que se van a desarrollar en el siglo XIX, que son conocidas como las revoluciones burguesas, son eh, impulsadas tanto por el liberalismo como por el nacionalismo. Ya sabes más bien qué sería el lado extremo del nacionalismo, ¿no? Que lo vemos sobre todo, por eso yo hablaba pues de Hitler más adelante, porque el chauvinismo ya es el extremo del nacionalismo, donde o sea, muy aparte de que es una comunidad que tienes lados en común, más bien tú, eso ya sería el chauvinismo, consideras que tu cultura, ¿no? Que tu nación se encuentra por encima de las demás. Y eso sobre todo se utiliza pues para justificar invasiones, conflictos, ¿no? Eso sobre todo lo vemos más adelante, ¿no? Pero lo que es los totalitarismos, ¿ya? Del siglo XX. Pero igual, o sea, hay que entender, como les digo, que todo es un proceso. O sea, no hubiera aparecido ese chauvinismo si no, por ejemplo, hubiera habido décadas atrás este nacionalismo, ¿no? Sí, sí, Mireya, sí. Sí, nomás escribiendo si tienes alguna duda, ningún problema. Por eso vemos aquí, pues, la banderita de Italia por el proceso de unificación italiana, ¿no? Los diferentes personajes referentes a este movimiento de unificación. Hablemos ahora entonces del socialismo. A ver, el socialismo tiene una misma base, solo que les decía, acuérdate, ¿eh? Las ideologías tienen su interpretación de la realidad y luego tiene su programa de acción. Ahí se diferencian. Los socialistas comparten una interpretación. Lo que no comparten, por eso hay utópicos y por eso hay científicos, históricos, también materialistas, es en el programa de acción. Primero veamos qué comparten. El socialismo en general comparte que lamentablemente pues la propiedad privada, ¿no? Que defienden los liberales, por ejemplo, esta propiedad privada solo beneficia a algunos. Entonces, más bien, los socialistas consideran pues injusto estas diferencias y más bien te dicen que lo que se debería defender, lo que debería existir es la propiedad colectiva. Es la única manera que si todos tienen, o sea, si todos son parte, si todos les pertenece, pues una propiedad colectiva, es la única manera de que pueda haber justicia social. Entonces ya sabes que el socialismo critica al capitalismo y critica también muchas de las medidas, de los ideales que tienen los liberales, ¿ya? Porque te acuerdas que los liberales dicen, propiedad privada, defensa de la propiedad privada, pero el socialista te dice, la propiedad privada es de unos cuantos. Lo que debe haber es propiedad colectiva. Es la única manera de llegar, conseguir la justicia social. Por eso critica definitivamente al capitalismo.
Pero acá viene, o sea, eso lo comparten. Acá viene más bien, ¿no? Ah, propiedad colectiva. Suena interesante, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Acá viene donde los dos se distinguen en el programa de acción. ¿Cómo lo hacemos? Los utópicos, repito, que no se llamaban a sí mismos como utópicos. Esta etiqueta se lo ponen pues los materialistas, ¿no? ¿Por qué? Pero, profe, ¿por qué les dicen utópicos? Bueno, lo que pasa es que utópicos, ¿no? Utopía, ¿no? Recuerdas que es como que un ideal un poco difícil de concretar. Ya, lo que pasa es que los utópicos te dicen, a ver, esta desigualdad se va a resolver de manera pacífica, ¿ya? La vamos a eliminar, pero de manera pacífica. Tú dirás, ¿cómo vas a eliminar? A ver, en una fábrica, ¿no? Piensa, siempre con ejemplos. Una fábrica. ¿Cómo voy a eliminar yo las desigualdades? Entonces te dice, sí, no se preocupen, nosotros también estamos en contra de la propiedad privada. Estamos a favor de la propiedad colectiva, ¿no? El colectivismo. Vamos a reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva, pero ojo, tiene que hacerse de manera pacífica. O sea, hay que hacerlo con de mano, como se dice, de la mano, ¿no? Que la manera como se va a llegar a la propiedad colectiva es coordinando, ¿no? De la mano de la burguesía, que es dueña de los medios de producción, y el proletariado. O sea, a decirlo así, los utópicos, y por eso le ponen utópico, ¿no? Como diciendo, uy, esto es irreal, ¿ya? Dice pues que va a ser de la mano, que va a haber un entendimiento, va a haber un acuerdo entre, en otro caso, pues el dueño de la fábrica, el dueño de los medios de producción y los que trabajan allí. ¿Ok? Eso es lo que te dice. Por eso le tiene pues ahí Chuck, la etiqueta de utópico, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí ves colectivismo, pero en la separata ves cooperativismo, ¿no? Creo que en la separata ves cooperativismo. Ya, lo que pasa es que el cooperativismo básicamente es todo es de todos y todos debemos trabajarlo, ¿ya? Suena bien. El problema es cómo se va a hacer. Pues era utópico en el sentido de que va a ser de la mano de el, pues en este caso la mano del burgués, la mano del capitalista, ¿no? Mira, esto, como les digo, es bastante polémico porque hay, o sea, ha habido intentos de hacer esta suerte de comunidades donde todo es de todos, pero finalmente fracasan, ¿ya? Pero bueno, hay que tener en cuenta que han existido intentos, ¿ya? Pero bueno, tiene la etiqueta de utópico porque básicamente es complicado hacerlo de manera pacífica. Entonces ya te imaginas cuál es la propuesta más bien de los científicos y porque hay una manito, un puño hacia arriba. Bueno, la razón por la cual los científicos, y tenemos básicamente pues lo que sería Marx, ¿no? Y Engels, pero Marx sobre todo, es que te dice no, o sea, no puede ser por medios pacíficos, va a tener que haber la llamada violencia revolucionaria, ¿no? Como se dice, o sea, esto sobre todo es se explica, ¿no? La explicación de Marx es sobre todo a partir de la lucha de clases, o sea que siempre ha habido estas clases que están en antagonía, o sea, siempre, siempre, por eso es que no puede ser por medios pacíficos, siempre ha habido esto. Profe, y en un principio, cuando no había clases, ¿con qué se enfrentaba el hombre? Con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí tienes que ver cómo es la explicación, ¿no? De Marx, que lo ves de un principio. La comunidad primitiva era, por ejemplo, el hombre versus la naturaleza, ¿no? Entonces así lo ve. Luego habla, pues, del esclavismo, luego habla del feudalismo, luego ya vendría lo que es el capitalismo, imperialismo, ¿no? Que vamos a verlo también en el siglo XIX. Entonces por ahí va, ¿no? De que siempre ha habido estas luchas antagónicas, estas clases en oposición. Por eso es que la lucha de clases es el motor histórico, por esta razón es que va a haber una violencia propia de la revolución para poder cambiar las cosas. Por eso ves ahí que se habla de una revolución armada, o sea, la violencia revolucionaria. Obvio, ¿no? Completamente distintos medios pacíficos. Pero también hay una explicación dentro del socialismo científico, ¿no? Te dice, pues, que, a ver, es por partes, ¿no? Te dice que primero lo que tiene que pasar es que los obreros tienen que convertirse en proletarios. Yo te explicaba que el proletariado ya es un obrero que tiene conciencia de clase, ¿no? Que se organiza y que lucha para cambiar estas terribles condiciones en las cuales desarrolla sus labores, en las que vive. Entonces, funciona más o menos así, ¿no? El proletariado se organiza, ¿no? Es la llamada fase socialista, donde se organiza el proletariado, va a haber una revolución armada, se consigue el poder, finalmente, es la fase socialista. Luego va a haber la llamada dictadura del proletariado, que es algo solo temporal, porque en esta dictadura del proletariado lo que va a ocurrir es que el proletariado va a hacer ¿qué cosa? Eliminar la propiedad privada, ¿ya? Finalmente, es una etapa de transición nada más, ¿no? Es la llamada fase socialista.
Proletariado, o sea, obrero se vuelve proletario, revolución armada, dictadura del proletariado, consigue el poder. ¿Para qué? Para eliminar la propiedad privada, crear una sociedad sin clases y finalmente ya se estaría viviendo lo que es la fase comunista. Sabemos nosotros que lamentablemente el comunismo donde se ha buscado implantar termina siendo pues una dictadura del Estado, ¿no? Y se vulneran muchos derechos. Y nos tocará verlo cuando hablemos de casos, pues, como Cuba, como China, como Rusia incluso, el primero de todos los casos. Pero igual tengan en cuenta, ya que esto ya se está gestando, ya está proponiendo, está escrito para el siglo XIX, ¿ya? La fase socialista, donde ocurren todos los cambios, y la fase comunista, donde finalmente hay una sociedad sin clases. Listo. Finalmente tenemos al anarquismo, que también está en el mismo equipo, vamos a decirlo, del socialismo. En realidad, hubo un entendimiento entre Bakunin y Marx, ¿no? Solo que sabemos que Bakunin más bien para algunos se ha visto más extremo porque el anarquismo, su mismo nombre lo dice, anarquismo, o sea, sin gobierno, prácticamente lo que propone es la oposición, se opone por completo y lo que propone es la abolición del Estado. Cualquier tipo de Estado. Lo que pasa, a ver, es que, ¿qué te dice Bakunin, no? Bakunin quiere abolir el Estado por la sencilla razón que la idea de Bakunin es, creo que, no sé, ustedes son jóvenes, pero yo sí tuve pues mi lado, mi juventud anarquista como muchos de mi época. Y en realidad lo que te dice pues Bakunin es que el poder corrompe. El poder corrompe. El problema es cuando tienes poder, por más que tú jures y digas, no, no, solo va a ser por un tiempo, no. El poder corrompe, porque cuando tienes poder, luego buscas conservarlo, ¿ya? Porque te gustan los privilegios que tienes, ¿ya? Entonces, obvio, estoy tomando uno de las propuestas nada más de Bakunin, pero la idea es que entiendas eso, que básicamente es, como, lo que él dice es que, lo que él desarrolla es que todo tipo de poder corrompe, ¿ya? Porque lo que a uno le gusta finalmente son los privilegios que tienes y luego buscas mantener, buscas conservar eso y ahí comienza, ahí está la raíz del mal del poder, ¿no? Entonces te dice, no, como todo tipo de poder corrompe, finalmente mejor es abolir el Estado, abolir todo tipo de Estado, se opone a todo tipo de Estado. Y no solo el Estado, ¿no? Por eso que acá finalmente te han dejado la máxima para describir el pensamiento de Bakunin, que es ni Dios, ni patria, ni ley, ¿ya? Mm, disculpa, postulante 5248, comento sobre lo que he leído, ¿no? O sea, puedo leer, puedo investigar más, pero no podía comentarte nada sobre Kropotkin en este momento porque no lo he revisado. Hablo pues de Bakunin, que sí lo he revisado, he leído algunas cosas ahí, pero bueno, las disculpas del caso. Le decía entonces que no solo se opone a el Estado, sino también se opone a la religión, ¿ya? La oposición a la religión es sobre todo porque Bakunin se da cuenta pues que la religión conviene a los poderosos, ¿ya? La religión es la crítica de Bakunin, ¿eh? Que la religión conviene a los poderosos y que la religión vuelve al pueblo dócil. Ese básicamente es el problema con la religión. Entonces también, por eso hay una crítica, ¿ya? Entonces, por otro, ni Dios, ni patria, ni ley. Al inicio, al final, en la fase del comunismo. Sí, mire, y en la fase comunista, o sea, a ver, en la fase, es que ahí viene un poco que ese es el problema, ¿no? Va a haber la dictadura del proletariado, que finalmente es la forma de Estado, la dictadura del proletariado. Pero la idea es que este proletariado elimine la propiedad privada y que se cree una sociedad sin clases. Por ahí más o menos es la propuesta, ¿ya? De Marx. Bueno, le decía que más bien el anarquismo critica toda forma de Estado, se opone a toda forma de Estado porque, no te olvides, el poder corrompe, porque uno hace y deshace con tal de conservarlo y privilegiarse, y también una oposición a la religión, ¿ok? Bueno, también puede ser que por ahí encuentres que Bakunin conoce a Proudhon y allí Bakunin, la propuesta de Bakunin es llamada anarcocolectivismo, ¿ok? Por si acaso si lo van en algún lado, o sea, anarcocolectivismo porque tú eras profe, ¿ok? O sea, sin nada, entonces, ¿cómo se organiza la sociedad? Claro, lo que él te dice es las sociedades de autogestión. Exacto, sí, ahí justo vamos a eso, Yulimar. Tú dirás, profe, ok, ya critica todo, pero ¿cuál es su propuesta, no? Las sociedades de autogestión, su mismo nombre lo dice, sociedades de autogestión. Se gestionan a sí mismas, se organizan a sí mismas. ¿Cómo funciona? Como las federaciones, ¿ya?
sé si habrás visto, por ejemplo, las federaciones, o sea, para una necesidad que tiene un conjunto, una comunidad, decide organizarse. Repito, no es que haya un Estado, sino es que la misma comunidad, para solucionar algún problema, decide organizarse. O para tomar decisiones, decide organizarse. Autogestión. Se organiza a sí misma. Y el mejor ejemplo son las federaciones, las confederaciones. En realidad, liberalismo, comunismo, todos de alguna manera han llegado al poder. Los únicos que no, lo que nunca ha habido, porque sería contradictorio, es un gobierno anarquista. No puede haber un gobierno anarquista. Por eso es que siempre el ejemplo más o menos del anarquismo lo ponen en cómo funcionan las federaciones de trabajadores, por ejemplo, ¿no? Cómo funcionan los sindicatos. Si te das cuenta es, para solucionar un problema, se han organizado. De una manera incluso se podría decir espontánea, ¿no? O sea, se dan cuenta que hay que solucionar esto, entonces nos organizamos en pequeños grupos y elegimos un representante, pues, para que haya un grupo mayor, digamos, toman una decisión, solucionan y se disuelve, ¿ya? O sea, lo que quiero que tengas es eso, finalmente el anarquismo critica un Estado, pues, allí, permanente, ¿ya? Esa sería quizás la crítica, pero no está en contra de estas organizaciones espontáneas que aparecen. Por eso les decía que puedes tener como ejemplo las federaciones, las confederaciones, las federaciones de trabajadores, por ejemplo, y en verdad, el típico ejemplo del anarquismo es cómo funcionan los sindicatos de trabajadores. Ahí puedes ver un ejemplo, una influencia del anarquismo en cómo se organizaron los sindicatos, ¿ya? Ok, no olvidar la crítica a la religión, también a las Fuerzas Armadas, obviamente cualquier órgano o institución represora, ¿no? Pero sobre todo tenemos ahí al Estado y a la religión, ¿no? ¿Ok? Esas son las ideologías. Y ojo, porque estas ideologías van a comenzar a mover a la población, a organizarse movimientos, ¿ya? Por eso pasamos vamos a ver el efecto de estas ideologías y el mejor ejemplo sería Francia. Francia del siglo XIX, ya la vimos, hemos visto la primera década hace 2 separatas, ¿no? A ver, si nos acordamos un poquito, ¿qué había pasado en Francia, profe? Ya, chao Napoleón, Napoleón es vencido luego de su gobierno de los 100 días, ya Napoleón es vencido, está ahí, donde va a morir, pues incluso ahí, ¿no? Tomado prisionero. Ya, perfecto. ¿Qué pasó en Francia? Recuerda que en Francia va a ocurrir la llamada restauración borbónica, ¿no? Se va a buscar al último Borbón vivo para restaurar, o sea, para regresar al antiguo régimen. Estamos hablando, pues, de la restauración, el Congreso de Viena, donde va a estar Metternich, o sea, estamos hablando de la ideología del conservadurismo actuando. ¿Cómo actúa? Busco en Francia al último Borbón vivo, Luis XVIII. Luis XVIII va a gobernar de 1814 a 1824, pero ojo, acá quiero que muere, ¿no? Acá quiero que entiendas algo. A pesar de que se restaure al último Borbón vivo en Francia, no va a llegar a ser 100% un monarca absolutista. Te decía que hay algunas cosas que no, para las cuales no hay vuelta atrás. Por ejemplo, Luis XVIII va a tener que aceptar muchas realidades que ya habían surgido por la Revolución Francesa. Por ejemplo, gobernó, pero finalmente va a terminar siendo una monarquía constitucional, ¿no? O sea, que va a haber, por ejemplo, un parlamento, va a haber una asamblea que va a buscar muchas veces imponerse porque es el poder legislativo. Incluso ya no hay vuelta atrás con todas estas propiedades. ¿Te acuerdas que se había redistribuido la tierra, por ejemplo, se le había quitado algunas propiedades al clero? Entonces quiero que entiendas que restauraron al monarca, pero no todo regresó a como era antes. Hay algunos cambios para los cuales ya no había vuelta atrás, ¿ya? Ok. Muere en 1824 Luis XVIII y luego sucede en el trono Carlos X, cual sí nos interesa para esta parte de las revoluciones liberales. Carlos X va a gobernar de 1824 a 1830, ¿ya? Y ojo con esto, desde el 27, 28, otra vez ya se estaba pues generando en Francia lo que es una crisis económica. Y entonces, siempre, siempre, o sea, quiero que tengas en cuenta que hay muchos elementos que finalmente hacen que la gente salga a las calles. Lo económico, la ideología, ahora hay 2 ideologías, ¿eh? Que están por ahí moviendo a la gente, el nacionalismo y el liberalismo que sigue, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Profe, ¿cuándo se desarrollan estas revoluciones liberales del siglo XIX?
En 1830, durante el gobierno de Carlos X, y en 1848, durante el gobierno de Luis Felipe I, que va a venir luego de Carlos X, y hay que ver por qué razón hay otro gobernante, ¿no? ¿Qué pasa con Carlos X? Ok, perfecto. Revolución de 1830. Te decía que, a pesar de que hay un monarca, han perdido, están un poco limitados, ¿ya? Está ahí la burguesía, bueno, la alta burguesía, ahí presionando también. Entonces, ¿qué va a pasar con Carlos X, que es el último Borbón que va a gobernar? Carlos X va a intentar imponer el absolutismo a través de las ordenanzas de Saint-Cloud. ¿Qué son las ordenanzas? ¿Qué fueron? ¿Qué buscaron esta, este paquete de reformas políticas? Buscan excluir a la burguesía, ¿ya? Ir excluyéndola de a pocos de su participación. Entonces te dice, por ejemplo, lo que hace básicamente es, voy a golpearle a la burguesía donde le duela, ¿no? Censuro la libertad de prensa, que también se seguía manteniendo, ¿ya? Disuelvo esta asamblea que va a haber. Y bueno, me meto con algo más importante, ¿no? O sea, estas asambleas, todo eso que ocurría, se elegían los representantes por voto, ¿ya? Entonces, también se limita el derecho al voto que tiene básicamente esta burguesía, ¿no? Entonces, lo que vemos es que Carlos X, que quiere imponer, ¿no? Como te digo, o sea, es un monarca, pero ya no hubo vuelta atrás en muchas cosas. Entonces, el monarca no tenía el poder absoluto. Entonces, él intenta hacerlo a través de estas ordenanzas. Bueno, lo único que consigue, como puedes ver quizás en el mapita que está ahí, o también en esta pintura archi mega conocida que se llama La Libertad guiando al pueblo, y es o sea, es una pintura que no la contextualizamos en la Revolución Francesa, sino la contextualizamos sobre todo en el siglo XIX, en estas revoluciones de 1830. Si quieres alguna otra referencia pop, Los Miserables, pues, ¿no? Los Miserables también está ambientada en estas revoluciones liberales del siglo XIX. Su mismo nombre lo dice, revoluciones liberales, o sea, los burgueses, el liberalismo allí moviendo otra vez a la población. Y creo que esta pintura, si te viene pues quizás en el examen o te viniera alguna vez, es un buen ejemplo de graficar cómo era el movimiento en el siglo XIX, ¿no? Ya no solo está el burgués, ¿no? Sino también se encuentra incluso el obrero. O sea, para el siglo XIX ya están haciendo un movimiento obrero que sobre todo se ve en la otra revolución, en la de 1848, ¿ya? Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Sigamos entonces. Lo que se va a desarrollar son las llamadas tres jornadas gloriosas, o también se le conoce como la Revolución de Julio, ¿no? Estamos hablando de julio de 1830. Es conocida, pues, hay tres jornadas, tres fechas, ¿ya? Pero sobre todo también es conocida como la Revolución de Julio. Lo que va a pasar es que se van a organizar, pues, movimientos desde Francia, y lo más interesante es que lo que temía, tanto las coaliciones, la restauración, va a ocurrir, ¿no? Desde Francia va a haber el movimiento y finalmente va a influenciar a Bélgica, Hannover, Sajonia, Polonia, incluso parte de la península itálica. O sea, se van a expandir las ideas liberales, sobre todo porque también hay ese componente nacionalista, ¿no? Ok, ¿cuál es el resultado entonces de estas jornadas gloriosas o de esta revolución de julio? Se logra derrocar a Carlos X, el intento de absolutismo, y se trata, acá viene la cosa, ¿no? Por más que se haya movido la gente, finalmente los que deciden son la alta burguesía. Entonces la alta burguesía dice, acuérdate que la alta burguesía nunca quiere algo tan radical, ¿no? Entonces dice, bueno, no queremos a un absolutista, pero hay que buscar al menos un nuevo gobernante que sea manejable, ¿ya? Que la alta burguesía lo pueda manejar. Por eso es que la Revolución de Julio va a colocar a la monarquía de Julio, como se dice entre comillas, que es la monarquía constitucional del gobierno de Luis Felipe I. Luis Felipe I, su mismo nombre te dice, ¿no? Es conocido, apodado como el rey burgués. ¿Por qué razón? Porque finalmente la alta burguesía es la que lo elige y siente que es un personaje bueno, que al menos va a respetar, o que es más que respetar, que al cual se le puede imponer ciertas cosas. O sea, en otras palabras, es un rey que coloca a la burguesía, la alta burguesía, principalmente, ¿ya? Lo que no contaba la alta burguesía es que Luis Felipe I, una vez tiene el poder, por más que sea una monarquía constitucional, eh, pues el gobierno de Luis Felipe I es un régimen político liberal pero moderado. No es lo que finalmente buscaba o esperaba la alta burguesía.
Entonces, por ahí también Luis Felipe primero, a ver, pasa lo siguiente. Cuando ve la burguesía que Luis Felipe también, por ejemplo, las elecciones las retrasa y las retrasa, la burguesía ya sabe, ¿no? Bueno, o ya teme que Luis Felipe quiera quizás el regreso también al absolutismo, ¿no? Ojo con esto, por más que sea el rey burgués, si no respeta los derechos que finalmente han ganado la burguesía, quiere imponer, quiere controlar el poder, ¿no? Por eso tengan en cuenta eso. Acá hay una ilustración muy clara, muy cómica también, de cómo se generan estos espacios para criticar más bien a Luis Felipe I. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el tema con Luis Felipe? Como les digo, retrasa las elecciones, sobre todo, ese gran problema, ¿ya? Comienza a retrasar las elecciones. Segundo punto, se generan estos espacios de debate, que son los conocidos banquetes, ¿ok? Banquetes. Los banquetes vienen a hacer eso, ¿no? O sea, por fuera parecía una reunión donde tú pues pagabas prácticamente para una reunión pues se llama banquete para consumir, para beber, pero en realidad son espacios de crítica y de oposición a Luis Felipe I. Y luego esos espacios se van a materializar, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Lo que ves aquí en el PPT es una ilustración satírica, es una parte, porque al principio estaba la cara de Luis Felipe y luego se iba transformando en una pera, ya está por acá abajito. Y la crítica, sobre todo, era a que el rey era cualquier cosa, ¿ya? Por ahí va la crítica, de que era cualquier cosa, que se podía convertir en cualquier cosa, por eso era, bueno, la tira cómica es de 4 imágenes, y primero está Luis Felipe, y luego se está convirtiendo, luego está así, y finalmente se convierte en una pera, como diciendo que el rey es cualquier cosa, ¿no? Es una crítica. Es típica, la sátira política es muy rica para esas cuestiones. Entonces, lo que quiero que entiendas es que se va generando un movimiento en contra de Luis Felipe I, ¿ya? Porque Luis Felipe I va a comenzar luego a prohibir estos banquetes, porque lo que están reclamando es una reforma electoral, o sea, que una vez pueda votar, puedan acceder más al voto, ¿no? Pero finalmente hay un voto censitario. Cuando ves que es un voto censitario es que solo votan una parte de la población. Y suele ser que este voto censitario o esta parte de la población que vota es las que tienen más propiedades o más riqueza, ¿ya? Así que si bien la alta burguesía es la que está por allí decidiendo, los movimientos son populares, ¿ya? No sé si por ahí habrás visto, les digo, Los Miserables es justo el ambiente de estos movimientos liberales, o por ejemplo las llamadas barricadas, que ya cuando ingresas a San Marcos vas a encontrar tus barricadas en el siglo XXI, ¿no? Las barricadas era pues colocar todo material que encuentras para bloquear pues un camino, ¿no? Principalmente, bueno, en fin. Así se va a tomar diferentes partes de Francia, de París. París siempre va a ser el lugar donde ocurre todo esto, ¿no? Entonces, ojo, en 1848 ya hay las primeras muestras del movimiento obrero. Eso te decía que la pintura de hace un rato, ya no solo está el burgués, o no solo está el campesino, ¿no? Sino sobre todo está también el obrero. Porque durante el gobierno de Luis Felipe, Francia había tenido un lento, pero al menos algo de desarrollo industrial. Poquito, pero lo suficiente como para que ya haya un movimiento obrero que también forme parte de estas jornadas liberales. Entonces, la Revolución del 48 tiene también un carácter nacionalista, tiene las primeras muestras del movimiento obrero, hay un Luis Felipe aplazando y aplazando la reforma electoral, entonces se organizan, ¿no? En base a esto. Entonces, Revolución del 48, sobre todo la gente arde cuando se prohíben estos lugares de discusión política, que son los banquetes. Bueno, chao Luis Felipe, adiós, ¿ok? Y también la crisis de las patatas es lo que te digo, lo mismo que va a pasar incluso con Carlos X, crisis económica relacionada a la producción en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Caída de Luis Felipe I, van a haber las llamadas, va a haber un gobierno provisional de Luis Blanco con Lamartine, pero se siguen desarrollando las jornadas de julio, cae este gobierno provisional, entonces lo que se hace es convocar elecciones, vamos a decir, más democráticas, porque se abre a sufragio masculino universal. Ya sabes que las mujeres siempre hemos sido dejados de lado en este caso. Entonces se busca un gobernante. Y acá viene también, Francia, no sé, Francia es un poco la muerte, ¿no? Con todo esto que le pasa a Francia. Bueno, eso también es conocida la Revolución del 48 como la primavera de los pueblos, ¿ya? Por la rapidez también en que tiene. La primavera siempre es por la corta duración, en este caso.
Luego de que Luis Felipe abdica, luego de este gobierno provisional que también fracasa, se busca, la revolución se ha radicalizado y se busca al menos un presidente que pueda ser, bueno, que tenga cierta autoridad en esta nueva república, ¿no? Entonces se va a elegir pues a el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces ahí te dice, caída, a ver, ojo, ojo. Luis Bonaparte es elegido, es el sobrino de Napoleón, ¿ya? Él es elegido, ya, perfecto. Él es elegido primero para la Segunda República Francesa. Pero Luis Felipe, digo, Luis Bonaparte, se le activa su ADN Bonaparte y finalmente lo que hace es proclamar el segundo imperio napoleónico, ¿no? Cae la monarquía constitucional y sobre todo se establece la Segunda República, que va a durar poquito, ya la Segunda República Francesa solo dura del 48 al 52, con Luis Bonaparte, ¿eh? Pero luego Luis Bonaparte es el que va a coronarse, bueno, va a proclamarse Napoleón III, ¿no? Porque segundo hijo de Napoleón no logró sobrevivir la mayoría de edad. Entonces, su sobrino se va a proclamar como Napoleón III desde 1852 hasta 1870, ya que dura el segundo imperio napoleónico. Y luego del segundo imperio napoleónico va a venir la tercera república francesa, ya donde estaba Adolphe Thiers, que tenías por ahí adelante. O sea, regresan los ideales liberales, ¿ya? Ok. Bueno, entonces tengamos en cuenta estos movimientos, estas revoluciones, sí, revoluciones liberales y el impacto que van a tener a lo largo de Europa, como puedes ver acá. En realidad, las dos revoluciones tienen impacto, comienzan en Francia y se van a ir a otros lugares. O sea, lo que quiero que entiendas es que para el siglo XIX ya Europa ha cambiado, ya para el siglo XIX Europa ha cambiado, hay incluso muchos que se han independizado, Bélgica, Grecia, por ejemplo. Grecia se independiza del Imperio Turco, luego Bélgica se independiza de los Países Bajos, o sea, está cambiando, ¿ya? Está cambiando un poco el mapa europeo. Vamos. Consecuencia, entonces, como te digo, chao, Luis Felipe, se establece la Segunda República, que dura poco porque el presidente de esta república se va a proclamar eh, emperador, ¿no? Por eso es el segundo imperio napoleónico, ¿ya? Y las ideas liberales, como viste en los mapitas, se siguen difundiendo en Europa. Dicho esto, hablemos de la segunda parte de la revolución industrial, la segunda revolución industrial que se desarrolla durante el siglo XIX, que es un siglo, vamos a reconocerlo como el siglo también del imperialismo, en un rato va a eso, o sea, ténganlo en cuenta porque va de la mano el tema de la segunda revolución industrial con el imperialismo, ¿ya? Entonces, profe, acá, ¿cuándo y dónde? Bueno, ya nos vamos un poco de Europa, ¿no? Porque la segunda revolución industrial, sobre todo, se va a desarrollar pues en Estados Unidos, Japón. Es interesante esto. ¿Cuál es el impacto de la segunda revolución industrial de siglo XIX hasta incluso 1914, ¿no? O sea, no es que ahí se haya detenido, sino que hacemos un corte en 1914 porque ya comienza otro proceso, ¿no? Que va a ser pues la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces esa es la segunda etapa del proceso de industrialización, pero aquí lo clave, yo te decía que siempre cuando vemos revolución industrial hay que preguntarnos, ¿cuál es la materia prima que se va a transformar? ¿Cuáles son los inventos? Aparte del cuándo y dónde. Ya hemos dicho el cuándo y el dónde. Va a ser primero pues Estados Unidos, más adelante Japón, y luego va pues también a desarrollarse en Europa, ¿ya? Pero acá estamos viendo, sobre todo lo que quiero que tomes en cuenta es que Estados Unidos ya se está perfilando, ¿ya? Como una futura potencia, ¿ok? Listo. Entonces le decía, acá también las palabras clave es que se va a expandir, se va a desarrollar el trabajo mecanizado y que más bien la segunda revolución industrial nos va a llevar a el imperialismo porque, a ver, así como te dije, primera revolución industrial, el algodón es barato, tengo los cimientos que transforman las materias primas, pero luego cuando ya tengo transformado, ¿qué hago? O sea, lo que quiero que entiendas es eso. Ya tengo transformada la materia prima, ¿qué hago? Tengo que llevarlo a los mercados. Entonces, eso también es lo que vamos a ver aquí en la segunda revolución industrial. Pero como ya la producción es tan grande, como se expande tanto el trabajo mecanizado, ya no solo voy a buscar llevar mis productos manufacturados, sino también voy a comenzar a pelear con otras potencias que buscan hacer lo mismo. Voy a pelear, voy a enfrentarme para controlar mercados, para controlar territorios de donde también consigo mis materia prima, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuente de energía aquí? El petróleo, ¿ya? Y la
electricidad, ¿no? Acá, por ejemplo, está, bueno, si hablamos de electricidad, Tomás Alva Edison, que también es una figura controversial, sobre todo porque muchos dicen que no inventó nada y que solo registraba las patentes, ¿no? En este caso, bueno, también lo tenemos pues como un personaje, ¿no? Está enfrentado pues con otro gran científico, lamentablemente pues un poco maltratado a nivel de historia, si hablamos, que es Nikola Tesla, ¿no? Entonces, el mismo Edison está acá no solo como un representante de los inventos relacionados con la electricidad, sino sobre todo por esta llamada guerra de las corrientes, que es un enfrentamiento que va a tener con Tesla, sobre todo para ver cómo es la manera en la cual se va a llevar y abastecer de electricidad a Estados Unidos, ¿no? Por un lado, Tesla te dice que es la corriente alterna y más bien Edison defendía la corriente continua, ¿no? Bueno, Edison hizo toda una mala fama, toda una campaña sucia para Tesla, pero finalmente lo que se utiliza es la corriente alterna, ¿no? Para abastecer a más territorios, sobre todo de una manera más económica, ¿ya? Además, les decía que también tenemos el petróleo, y esto es muy relevante porque el petróleo nos va a llevar sobre todo a hablar del combustible, ¿no? Y de hablar de muchos inventos y muchas industrias que se van a desarrollar justo por esto. Por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir avanzando, seguir avanzando. Ya hablé de eso, entonces sigamos avanzando. ¿Cuáles son las industrias que se van a desarrollar, que se van a beneficiar, ¿no? Hemos hablado de la industria eléctrica, ¿ok? Que no solo se... Y chicos y chicas, cuando hay luz, se transforma por completo la vida de todos, ¿ya? Se transforma por completo. ¿Por qué? Porque si antes con luz natural tú solo podías vivir, entre comillas, o sea, producir, hacer tu vida en solo un rango de horas, ahora sí, o sea, se cambia por completo. Va a haber incluso muchas más horas de trabajo, va a haber mucho, o sea, lo que quiero que entiendas es que se transforma por completo la vida, la producción con la aparición de la electricidad, ¿no? Y también va a haber más urbanismo, en fin, mil cosas. Entonces, la electricidad no solo se usa para el alumbrado público, también sobre todo con fines industriales, y les decía, sobre todo, y va de la mano con lo que sería ya el petróleo para los inventos que tienen que ver con medios de transporte, ¿no? La industria petrolera, que acá justo hay una suerte también de caricatura, que dice, pues qué pequeño gobierno más divertido, ¿no? John Rockefeller sosteniendo a la Casa Blanca, y estamos hablando sobre todo pues de Rockefeller, que va a fundar lo que es la Standard Oil Company, y ahí comienzan a desarrollarse los derivados del petróleo como la gasolina, ¿no? Bueno, ahora ya estamos en otros derivados incluso del petróleo. Además de el petróleo, además de lo que es la industria eléctrica, donde está pues la General Electric, ¿no? De Morgan, y la guerra de las corrientes que les decía entre Edison y Tesla. También tenemos la industria automovilística, ¿no? Esto es interesante porque Ford, además de desarrollar la industria del automóvil, también Ford va a tener su propia, vamos a decir, su propuesta de cómo funciona más, de cómo es más óptimo la producción, ¿no? Estoy hablando de lo que sería el Taylorismo y el Fordismo. En el Taylorismo vemos sobre todo, es más antiguo, vemos sobre todo la importancia de controlar los tiempos de la producción, porque Taylor lo que observa es que hay tiempos muertos. En la producción hay tiempos muertos que deben aprovecharse. Sí, lamentablemente la propuesta de Taylor va un poco a costa, ¿no? Del trabajo del obrero. Pero más bien Ford, y esto siempre es el ejemplo de la cadena de montaje, siempre incluso está ahí el dibujito en tu separata, el ejemplo es optimizar, ¿no? Especializar a los trabajadores en la cadena de montaje, y cada uno colocaría una parte, optimizar en este caso para una producción masiva, ¿no? Entonces, y el ejemplo siempre es cómo se ensambla un automóvil, por eso está por parte de Ford. Taylor es primero, Taylorismo y Fordismo, la diferencia, como te digo, sería, Taylorismo habla sobre todo del control del tiempo, ¿ya? A costa del trabajo, lamentablemente, pero es controlar el tiempo. En cambio, en el caso de Ford, sería el uso de la cadena de montaje para la producción en serie. Pero finalmente los dos lo que contribuyen es al desarrollo del trabajo mecanizado, como puedes ver acá en el Detroit industrial. Que también hay mucha crítica, ¿no? No sé si has visto esta película Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que justo hace la crítica a cómo se va deshumanizando más bien por este trabajo mecánico.
¿no? O sea, para que veas más o menos que, o sea, siempre te hago una referencia pop porque hay algunos que han visto esas cosas, tienen esa cultura popular, entonces como que les sirva un poco para quizás ahí contextualizar lo que estamos hablando. Entonces, bueno, además de las industrias, me olvidaba mencionarles cuáles son las características de este segundo proceso industrial, ¿no? Les decía, ya les mencioné, Estados Unidos comienza, hay otras fuentes de energía como es el petróleo, electricidad. Hay algo muy interesante, cómo es la ciencia aplicada a la industria, ¿no? Por eso les decía que hay este ejemplo de Taylorismo y Fordismo, que es analizar cómo se está dando la producción y luego desarrollar sistemas para optimizar, ¿no? Por eso se dice la organización científica del trabajo, porque hay un estudio, analizo qué está pasando aquí y luego para yo impulsar mejoras, ¿no? Ya, o sea, disculpa que lo repita, pero no hay que olvidarse de la hegemonía que tiene Estados Unidos, porque finalmente es lo que lo va a perfilar como una potencia. Además, sus decisiones, ¿no? De entrar a los conflictos después de un tiempo, lo cual también le permite tener o mantener la hegemonía luego de los conflictos, ¿no? Las cadenas de montaje, el ejemplo siempre de cómo ensamblar un auto, tenlo en cuenta para ello. Ok. Ajá, ajá, ajá. Sí, bueno, ahí está también, ¿no? La explicación. La diferencia sería que Taylorismo es cómo aumento la producción, la divide en etapas, pero lo que busca simplemente es controlar el tiempo, reducir el tiempo. Más bien, el Fordismo dice hay que especializar a cada trabajador, hay que darle también buenas condiciones salariales, porque el solo controlar el tiempo hace más bien que tenga más presión el trabajador. Más bien, eso es Taylor, pero Ford más bien dice, no, hay que llegar a un consenso con los sindicatos, tiene que haber mejores salariales, porque esto finalmente permite de que el trabajador sea óptimo, ¿no? Cuando tiene buenas condiciones laborales y también, sobre todo, la cadena de montaje. No te olvides. Listo. A ver. Oh, también están otros inventos relacionados a la comunicación. La industria farmacéutica es relevante. En realidad, lo de la vacuna ocurre entre la primera y segunda revolución industrial, ¿no? Pero busca sobre todo, bueno, permite, sobre todo sería el término, un alza en las tasas de natalidad, que es importante porque tú dirás, profe, o sea, sí, se automatizan muchos procesos con las máquinas, pero también el hombre está incluido, entonces también tiene que haber estas manos de obra, ¿no? Pero la industria farmacéutica es también revolucionaria porque hace que haya mayor tiempo de vida, ¿no? Están los laboratorios Bayer, inmortales prácticamente, y las vacunas, con Jenner, ¿no? Hablamos también de Ford, la industria del automóvil, ¿ok? Y también hay otras que quizás no están ahí en ese aparato, pero también hay que mencionarlas, ¿no? La de los hermanos Wright, esta máquina voladora, ¿no? Construida a principios nada más, sería el avión más adelante del siglo XX. Y también hay otro boom de la industria del acero, la industria siderúrgica, que sería con esta aplicación, con esta modificación, disculpa, de los hornos Bessemer, que hace pues, o sea, bueno, acá hay un dibujito de más o menos qué es la innovación en este convertidor de Bessemer, que lo que busca básicamente es a partir de este nuevo mecanismo, ¿ya? Se busca pues trabajar más el acero, refinarlo también, ¿no? Acero puro, de una manera más rápida. Ya, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el impacto que tiene esta segunda revolución industrial? Bueno, que lo que pasa es que va a haber sobrepoblación porque se ha mejorado la estimación de vida, ¿ya? Como hay mucha gente, también hay que pensar que no va a ser suficiente estar en los territorios, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Entonces va a buscar nuevos territorios que habitar. Va a haber también por el trabajo mecanizado una sobreproducción que no puede quedarse ahí. Pues acuérdate que yo lo que me importa a mí es dónde coloco mis productos manufacturados. Tengo que buscar entonces mercados coloniales. Es que chicos, a veces me parece, a mí me resulta un poco duro cómo es, cómo se comporta una potencia industrial con una colonia. O sea, lo que hace la potencia es extraer la materia prima de la colonia, la transforma y la regresa para vender manufacturada, ¿ya? O sea, suena así de duro, pero incluso acá en el siglo XXI también ocurre en Perú. Hay mucho algodón que se lleva, se transforma en otra fábrica mucho más económica y luego regresa aquí al Perú y se vende manufacturado, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendas es que así funciona esta lógica imperialista, ¿no? De la potencia industrializada que va a comenzar a buscar o busca controlar mejor
estas colonias. Y no solo extrae materia prima, sino los convierte también en mercados, ¿no? Bueno, van a surgir también, esto lo ven ustedes en economía, los grandes monopolios industriales, ¿no? Definitivamente lo que viene a ser una fábrica, luego se va a convertir ya en un monopolio industrial, ¿no? Los cárteles, los holdings, los trusts. Y también otra cosa muy, muy importante. Yo sé que en 1929, el crack de 1929, siempre va a ser recordado como la gran crisis del capitalismo, pero aquí en el siglo XIX ya se dio una primera crisis económica. A ver, lo que quiero que entiendas es que aquí, como también se van a mover muchos capitales, también hay esta suerte, pues, de crisis de capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo va de la mano, pues, con el liberalismo, ¿no? O sea, dejar ahí la propiedad privada, pero también esto genera crisis económica. Entonces, este llamado gran pánico no es otra cosa que la quiebra de un banco en Estados Unidos, creo que se llama J. Cook and Company, algo así, en 1873, y va a haber una pequeña depresión, ¿eh? De 1873 a 1879 a 1896, o sea, va a haber una caída ahí, una pequeña crisis económica, llamado pues el gran pánico. Obvio, no fue como 1929 porque todavía no se dependía tanto de la economía estadounidense, pero hay que ver también que finalmente son propicias, ¿ya? Estas crisis económicas ligadas a los bancos principalmente. Te decía entonces que el siglo XIX es el siglo del imperialismo, ¿ya? ¿Y por qué hablamos del imperialismo, profe? O sea, acá no hay nada nuevo, no es que de repente apareció Inglaterra y Francia, nosotros ya hemos visto, ¿no? Cuando les decía incluso que España del siglo XVIII no podía competir con Francia y con Inglaterra. Ya, pues lo que pasa es que segunda mitad del siglo XVIII, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, ¿cómo se encuentra Francia? ¿Cómo se encuentra Inglaterra? Alemania también, que va a desarrollarse en esta segunda revolución industrial. Son estados industriales y mucho más industrializados que, como te decía, los lugares que van a buscar para sacar materia prima y para también vender lo que van a convertir pues en sus mercados coloniales, ¿no? Entonces, una consecuencia que se van desarrollando al mismo tiempo en realidad de la segunda revolución industrial es esto, ¿no? O sea, desde la primera ya se estaban comenzando a transformar estos estados, básicamente, y ya los vamos a ver en un apogeo de estado industrial como consecuencia de la segunda revolución industrial. O sea, van de la mano, ¿ya? No quiere decir consecuencia porque en realidad están ocurriendo al mismo tiempo. Es un proceso, mientras se desarrolla la segunda revolución industrial, se va a convertir en un estado industrializado, ¿ya? O sea, es al mismo tiempo, ¿no? Acá va a ocurrir, se va a desarrollar el llamado neocolonialismo. Decimos neocolonialismo porque es una nueva forma de hacer colonias, porque antes han existido. Acuérdate de Portugal, acuérdate de España, ya han colonizado. Incluso luego Inglaterra, Francia, ya tenían colonias. Pero este es un neocolonialismo, es una nueva forma de colonizar. ¿Por qué razón es una nueva forma, profe? Yo no veo nada distinto. Lo que pasa es que los colonizadores son distintos, pues, porque ahora son estados industriales. Estas potencias se han industrializado y también están pasando por diferentes procesos. Causas de este imperialismo, ¿no? ¿Por qué se desarrolló este imperialismo? Bueno, les decía que en un primer lugar, si queremos conceptualizar, el imperialismo es la dominación política, económica de un estado industrializado sobre otro menos industrializado, que va a ser la colonia, ¿ok? Características, neocolonialismo, y también, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con mi colonia? Bueno, voy a extraer la materia prima, pero también voy a llevar mis productos, ¿no? También voy a exportar grandes capitales porque voy a invertir en este espacio. Va a ser mi nuevo espacio comercial. Por eso es que exporto capitales. No es que yo quiera que este territorio se desarrolle económicamente, no, o sea, bueno, en todo caso quiero que se desarrolle económicamente a mi beneficio, ¿no? Así que finalmente saco la materia prima, llevo otros recursos, implanto, no importa especies que no sean nativas, que me convengan, ¿no? Entonces finalmente también llevo mi mercado todo manufacturado. Es una colonia, ¿ya? Es una colonia solo que en el siglo XIX, y como ya es una potencia industrializada, es una nueva manera de hacer colonias, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿Qué estaba pasando en estos estados industriales? Ha habido sobreproducción por el trabajo mecanizado de la segunda revolución industrial. Entonces yo necesito más materias primas para seguir transformando y más mercados donde colocarlo, ¿no?
Socialmente también han cambiado los diferentes descubrimientos y han permitido que haya o que se mantenga la alta tasa de natalidad, una mayor estimación de vida, por eso hay un aumento de la población. También se va a buscar dónde colocar a esta gente, ¿no? Y esta gente, la sobrepoblación que hay en Europa, va a comenzar también a vivir y a establecerse en estas colonias. Lo político es que se encuentran en competencia, chicos y chicas, por eso es que se busca el prestigio internacional. O sea, ¿cómo yo muestro que soy una mejor potencia, ¿no? Bueno, teniendo mejores colonias, teniendo más colonias también, se busca el prestigio internacional. Y lo ideológico y más escandaloso, como siempre, es que se va a justificar con el nacionalismo, ¿no? Se va a buscar con el nacionalismo que en verdad ya se va convirtiendo, ¿no?, en una justificación más bien ligada al eurocentrismo, ¿no? O sea, el problema acaba todo de la mano, ¿ah? Se justifica con el nacionalismo, una nación poderosa, ¿no? Por otro lado, el eurocentrismo viene a ser, todo gira en relación a la cultura eurocéntrica, la cultura europea, la cultura occidental, lo cual también va de la mano, como les digo, del darwinismo social, que es lo más terrible que puede existir. El darwinismo social es llevar los planteamientos de Darwin a la sociedad. ¿Qué significa? Eso que Darwin te decía que la especie más apta era la que sobrevivía, ya, eso llévalo a lo social. ¿Cómo se explicó esto? Bueno, ¿cómo se explica el darwinismo social? Que hay algunas razas, en este caso, sociedades, que son más aptas que otras. Y como hablamos de un eurocentrismo, ya te imaginas quiénes son, los blancos, así de sencillo. Entonces, el darwinismo social finalmente va a llevar a justificar terribles cosas como la superioridad racial más adelante, o incluso estas pseudociencias de que, por ejemplo, comparaban el tamaño de los cerebros y decían que de los cráneos, de los cerebros, y decían pues que en definitiva el blanco, caucásico, europeo era superior en diferentes niveles al africano, al asiático, etcétera, etcétera. Y también ahí aparece pues, ¿no?, el hombre superior a la mujer, mil cosas, ¿ya? Pero quiero que entiendas que esto es parte de esta pseudociencia del darwinismo social, que es utilizar los postulados de Darwin a cómo funciona la sociedad. Pero ya te das cuenta que solo sirve para justificar la explotación, la colonización de estos estados industriales en el siglo XIX. Esa es la parte más hardcore, ya como se dice, pero también hay una manera de colonizar super soft y super light también, ¿no? Que sería con la difusión del cristianismo. O sea, en esta época también va a haber toda una nueva ola de misioneros que van a ir también a colonizar buscando la difusión del cristianismo. Pero finalmente, como les digo, sea de esa manera light, soft, suave, o sea de la manera pues ya del darwinismo social, finalmente todo sirve para lo mismo, ¿no? Para colonizar nuevos territorios, ¿no? Prácticamente estos estados industriales se van a dividir las colonias, ¿ya? Bueno, lo que pasó con Asia no es tan escandaloso como lo que pasó con África. Por eso hablamos de la conferencia de Berlín de 1884-1885, donde va a estar pues como líder, así como hubo un Metternich, acá va a haber pues un Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro. Lo que pasa, chicos y chicas, es que hay algo que no les he comentado, pues, ¿no? De 1870 a 1871 se desarrolló la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana que enfrenta pues a Prusia y a Francia es la etapa final de la unificación alemana, y aquí es donde a Francia se le arrebata Alsacia y Lorena por las minas de carbón que tiene. Es que ya es otra época, siglo XIX es otro tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les comento esto, no? Bueno, no está en la separata, pero tienes que saberlo porque si hay un Otto von Bismarck, ya que es el canciller pues de Prusia y que está él prácticamente liderando, es porque Prusia va a ser pues un reino poderoso, y lo que quiero que entiendas es que esta guerra franco-prusiana y el arrebatarle a Francia, Alsacia y Lorena va a llevar mucho más adelante a que Francia quiera vengarse de una manera pues terrible, sabemos, a través del Tratado de Versalles. Y lo que va a pasar es que en esta guerra franco-prusiana, que finalmente pues va a ganar pues Prusia, ¿no? Se va a crear más bien el Segundo Reich, que es el imperio alemán, ¿ya? Que vamos a ver pues justo más adelante en la Primera Guerra Mundial. O sea, te comenté esto porque la guerra franco-prusiana permite que se cree el imperio alemán. Por eso vemos a Otto von Bismarck, que sería pues el antecedente, ¿ya?, del imperio alemán, allí liderando la conferencia de Berlín, que no es otra cosa que las potencias repartiéndose África,
Bueno, acá en la separata hay un dibujito de cómo se reparte en China, porque también lo hicieron con algunas áreas de influencia, como fue China, en Asia, pero lo de África fue mucho más escandaloso, porque prácticamente se dividieron pues, con regla, como puedes ver ahí, el territorio. Se repartieron África, ¿no? ¿Quiénes fueron las potencias? Por mencionar algunas, Inglaterra, ya, parte de Egipto, de Sudáfrica, pero como puedes ver, no solo, o sea, es escandaloso lo del África en la conferencia de Berlín, pero también van a tener influencia en otros territorios, como en el caso de Inglaterra fue en la India, Canadá, Australia, en Oceanía. En el caso de Francia, en la época de Napoleón III, el segundo imperio napoleónico, Indochina, Argelia en África, la Guayana francesa, como se conoce, y Alemania, para tener en cuenta, pues con Guillermo I, junto a su costadito, Otto von Bismarck, Camerún, por ejemplo, en África, ¿no? Y las Islas Marianas en Oceanía. Lo que quiero que entiendas es que todos se van a repartir. Algunos llegan más tarde, pero todos se reparten, finalmente, ¿ya? Solo hay dos lugares que se dejan libres. Uno es Liberia, que era un territorio relacionado con los esclavos libertos de Estados Unidos, y el otro es Etiopía. Lo de Etiopía es muy chévere porque los italianos van a ir a enfrentarse con los etíopes y los etíopes son un imperio, ¿ya? Y van a defenderse de los italianos, ¿ya? Así que no van a ser colonizados en este caso, ¿ya? Pero bueno, creo que tengan en cuenta esto, ¿ya? Que aquí se están repartiendo las potencias industriales, el mundo, prácticamente. También te comenté lo de la guerra franco-prusiana para que sepas que hay una revanchita ahí entre lo que es el imperio alemán y Francia por Alsacia y Lorena, ¿ya? También, bueno, a ver, hemos hablado de la Segunda Revolución Industrial, pero me olvidé comentarte que también se desarrolla la industria armamentista, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a observar en la Primera Guerra Mundial, todos estos, pues, gas mostaza, todos Big Bertha, o sea, toda esta maquinaria, bélica, se desarrolla también por la Segunda Revolución Industrial. Hay que mencionar lo siguiente como un antecedente. ¿Cómo se llega a la Primera Guerra Mundial? Miren, chicos y chicas, desde 1871, que terminó la guerra franco-prusiana, no hubo guerra. Por eso, no hubo una guerra de tal magnitud. Por eso es que decimos que de 1871, fin de la guerra franco-prusiana, hasta 1914, estallido de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló la llamada paz armada. Su mismo nombre lo dice, paz armada. No hay un conflicto internacional, por eso decimos paz, pero también sí existe una tensión política porque hay una carrera armamentista generada por la Segunda Revolución Industrial y generada, obvio, por el imperialismo, porque están en competencia las potencias. No te olvides de eso. Entonces, la paz armada es eso, la tensión por la carrera armamentista y también durante la paz armada se ha comenzado a organizar en bloques estratégicos las potencias, ¿no? Estamos hablando de la Triple Alianza, donde estaría el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, la Triple Entente, donde estaría más bien Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la cual se van a ir sumando diferentes territorios también como aliados. Y el caso de Italia es muy interesante porque comienza en la Triple Alianza, pero finalmente se cambia de bando por el Tratado de Londres, ¿no? ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial que va de 1914 a 1919? Un conflicto bélico, ¿ya? De talla mundial. ¿Por qué razón? Bueno, es que no solo va a entrar Francia, no solo va a entrar el Imperio Alemán, sino acuérdate que por el imperialismo también van a entrar, también van a participar sus colonias. Finalmente, esta guerra es porque seguimos luchando, seguimos compitiendo por colonias. Entonces, es por el control de colonias y van a participar también las colonias. Por eso llega a ser de tamaño mundial, ¿ya? Por eso es la Primera Guerra Mundial. No fue el primer conflicto, ¿ya? Pero en este caso es otra época, pues, ¿no? O sea, aparte también recuerda que la Primera Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra, no había segunda todavía, o incluso la Guerra Inútil, sobre todo porque finalmente, bueno, por todo el daño que va a significar este golpe. Lo que quiero que entiendas es que, a ver, cuando fueron convocados los diferentes jóvenes que van a participar en la Primera Guerra Mundial, si tú veías un poco las imágenes que estaban pues en la web también, la gente iba con mucho optimismo y porque pensaba que iba a durar poco la guerra, porque imagínate alguien que tenía 20, 25 años, nunca había vivido una guerra, porque la última gran guerra que hubo en Europa fue la guerra franco-prusiana, por eso los jóvenes iban con mucho optimismo, con mucha felicidad, pensaban que iban a regresar rápido a casa. Y además, la Primera Guerra Mundial recuerda que se vuelve larga, sobre todo por
esta estrategia de las trincheras, ¿no? Entonces, comencemos. Se desarrolla en 1914 hasta 1918, porque ahí digamos que se lanza la última bala en 1918 y también en noviembre se da pues el armisticio, ¿no? Pero finalmente abarcamos hasta la cronología de 1919 porque allí se organizan los términos de paz, las condiciones de paz, que es el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces tenemos dos bloques militares, lo puedes ver también en el mapa de tu separata, o acá también hay un mapa en dos colores, para más o menos ver cómo funcionan los llamados imperios centrales o triple alianza, que es Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por otro lado, más bien, los que están en azul serían todos la triple entente, que más adelante, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, va a ser conocido como los llamados aliados, ¿no? Ya dijimos, están en competencia, como quieren controlar territorios estratégicos. Incluso acá tendríamos que hablar de la crisis de Marruecos, también comentar el tema de los Balcanes, que siempre han sido muy codiciados por no solo por los recursos que hay, sino sobre todo por la posición estratégica, ¿no? Recomendación también, cuando hablamos de cómo se desarrolla la guerra, va a haber el llamado Frente Occidental, que es el que está acá. O sea, siempre pongan el centro Alemania, mi recomendación. En la Primera y Segunda Guerra Mundial siempre pongan el centro Alemania, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque siempre se fusiona Alemania, ¿ok? En el límite, donde está Alemania, Bélgica y Francia, este es el Frente Occidental. Y este Frente Occidental, sobre todo, lo vas a conocer porque aquí, en todo este territorio que estoy garabateando, se van a establecer las trincheras más adelante, ¿ya? Y otra cosa es que te hablen del Frente Oriental. El Frente Oriental es Alemania o Austria-Hungría y su límites con Rusia. Algunos autores te hablan incluso del Frente Balcánico, que estaría por acá abajo, ¿ya? Pero nosotros no utilizamos tanto el término del Frente Balcánico. En realidad hablamos sobre todo, pues, del Frente Oriental y el Frente Occidental. O sea, el Frente Oriental donde están las trincheras y el Frente Occidental donde está el límite con Rusia, ¿ya? Hablemos entonces del desarrollo de este conflicto. Ya explicamos las causas. También les he dicho que hay antecedentes, conflicto por los Balcanes, la crisis de Marruecos, la paz armada, que es la carrera armamentista y donde se organizaron los bloques. Pero siempre hay un detonante, ¿no? Siempre hay un comienzo de todo esto. El detonante es Francisco Fernando, Franz Ferdinand, como quieras llamarlo, heredero del trono de Austria-Hungría, paseando pues en Bosnia y siendo asesinado un 28 de junio de 1914 por un serbio, ¿ya? Entonces, aquí comienzan, todo eso parece un juego prácticamente, que son las declaratorias de guerra, ¿no? Austria-Hungría va a buscar alianza pues con Alemania y apoyado por Alemania, Austria-Hungría va a declarar la guerra a Bosnia, ¿no? Que es el lugar prácticamente donde ha sido asesinado Francisco Fernando, y obviamente más adelante vamos a ver la declaración de guerra pues, a Serbia, etcétera, etcétera. Pero la idea es esto: como ha habido bloques de defensa, ya no era la guerra pues entre Austria-Hungría y Bosnia, ¿no? O sea, entre uno y otro, sino más bien, como todos tienen alianzas, si yo le declaro la guerra a él y él es mi aliado, yo hago lo mismo, y así comienza una sucesiva declaratoria de guerra. Por eso se llega a eso, y además las colonias, se llega a un conflicto de talla mundial, ¿no? Entonces, el detonante es el asesinato en Bosnia, Sarajevo, Bosnia, de Francisco Fernando, que es el representante de Austria-Hungría, que va a estar apoyado por Alemania, ¿no? Entonces les decía, si quieres hacer una línea, o en este caso simplemente te explico, ¿no? 1914 comienza el conflicto y la estrategia es la llamada guerra de movimientos, o sea, como suelen funcionar cada una de las diferentes enfrentamientos, ¿no? O sea, guerra de movimientos, es decir, yo me organizo y se van a desarrollar las batallas. Te digo que siempre tengas en cuenta Alemania, porque Alemania va a buscar siempre, y este era el llamado Plan Schlieffen, va a buscar invadir Francia, check, con Francia, y luego poder atacar a Gran Bretaña. Esa es siempre la estrategia de Alemania, que no lo logra en la Primera Guerra Mundial y que recién lo logra Hitler en la Segunda, ¿no? Al menos llegar hasta Francia, porque no llega tampoco a invadir Gran Bretaña. Sí atacarla, pero no invadir. Regresemos entonces. La primera fase, que va de 1914 a 1915, es la guerra de movimientos, las clásicas batallas que conocemos. Entonces, ¿quién va a actuar? Alemania. Alemania invade Bélgica, luego invade Luxemburgo, porque quiere llegar a ¿dónde? A París, a Francia. Ese es el plan Schlieffen. Los franceses más bien se organizan, reaccionan,
¿no? Ahí la reacción francesa, como se dice, ya. Ahí dejemos un rato el frente occidental. ¿Qué pasaba en el frente oriental? Rusia también ataca, invade Prusia, invade Galicia, los alemanes van a reaccionar. O sea, en un principio los alemanes le meten más fuerza al lado oriental. Y vamos a ver cómo los rusos pierden en la batalla de Tannenberg, en la batalla de los lagos Masurianos, ¿ya? Luego, en 1915, cambia la estrategia por completo y más bien se cambia a una guerra de desgaste, una guerra de posiciones, la conocida guerra de trincheras. La guerra de trincheras es lenta, es sangrienta, porque básicamente por acá hay algunas imágenes, acá está la imagen pues de las trincheras, como puedes ver es cavar zanjas, volverlas una suerte de fuerte, porque por ahí está donde descansas, donde te alimentas, donde defiendes, y es estar ahí, esperando quién lanza la última bala, prácticamente. Entonces, se pierden muchas vidas y se alarga también, y es un lugar precario, sucio. Es terrible ya lo que ocurre en las trincheras, es terrible en realidad lo que está pasando aquí en las trincheras. Entonces, cambia la estrategia y se va a desarrollar pues la llamada guerra de posiciones, que es las trincheras. Entonces vemos que en el frente occidental, en las trincheras, se va a desarrollar pues la batalla de Verdún, que son los alemanes atacando, luego van a ser los franceses atacando en la batalla del Somme, que se escribe. Sigue avanzando por el lado oriental, Alemania venciendo a Rusia. ¿Cuál es el tema con Rusia y por qué es que Rusia prácticamente luego va a retirarse? Bueno, ya nos tocará hablar cuando desarrollemos la Revolución Rusa, que Rusia estaba también, se encontraba pues atrasado. Previamente también Rusia había entrado en conflicto con Japón, la gente no quería más guerra, por eso es que el lado oriental se acaba en 1917 cuando Rusia se retira de la guerra para enfrentar su conflicto interno, que es la Revolución Rusa. ¿Ok? Entonces, como que ahí en el 17 nos olvidamos del frente oriental, por ese lado, ¿ya? Pero ya sabes que ha estado ganando Alemania, principalmente a Rusia, venciéndolo en los lagos Masurianos, en Tannenberg. Nos concentramos entonces en el frente occidental, ¿no? Luego, pues, de que Alemania atacara, en este caso, incluso va a ser derrotado en la primera batalla del Marne, vamos a ver, pues, que cuando cambia la estrategia a la guerra de trincheras, acá está, ¿no? Acá está el mapita para entender principalmente que justo, ¿no? En todo esto, como te digo, todo esto de acá estaban las trincheras y aquí es donde se va a desarrollar la guerra de posiciones, ¿ya? La guerra de trincheras, como es conocida. Verdún, Somme, Alemania también, junto a este ataque por tierra, va a sumar la guerra submarina. Ahí te digo, lo más importante es todos los inventos, ya todas las cosas para la guerra. En cañones sería el Big Bertha, hay ametralladoras, submarinos que son los U-Boat, hay carros de combate, aviones de combate como el Fokker del Barón Rojo, por ejemplo, hay dirigibles, hay gas tóxico, todo eso también es importante, porque acá esos inventos se ponen a prueba en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania también inicia la guerra submarina, que es hundir todo barco que se acerca para dar ayuda. Ahí se da el hundimiento de Lusitania, pero eso en 1915, pero eso no hace que ingrese a Estados Unidos. Ingresa a Estados Unidos recién en 1917 por el telegrama Zimmerman, que no era otra cosa que los alemanes escribiéndole a los mexicanos de que comiencen una guerra con Estados Unidos porque iban a apoyarlos, ¿no? Para recuperar el territorio que había perdido México. Y esto sí hace, pues, que finalmente Estados Unidos ingrese. Pero como les digo, es 1917, en el cual ya se han desgastado las potencias que están peleando y por eso permite que haya una hegemonía de Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ingresa a Estados Unidos, la balanza definitivamente se va para el lado de los aliados, ¿no? Entonces hablamos que en 1917, luego de que Rusia se vaya, ingresa a Estados Unidos y otros aliados también que han ido ingresando desde 1916, como es el Imperio Turco y Bulgaria para la Triple Alianza, Italia que se cambia de bando, Rumanía, Portugal, Japón para la Triple Entente, o sea, ya se están configurando y la balanza definitivamente va para el lado de los futuros o los llamados pues aliados, ¿no? Los de la Triple Entente. La guerra de movimientos finales ya es el regreso, vamos a decir, el repliegue de los alemanes, ¿no? Por el lado de Rusia se firma el tratado Brest-Litovsk, por el cual se retira Rusia oficialmente de la guerra. Esto ya ocurrió en el 18, ya ahí incluso ya
Ya estuvo Lenin, Trotsky, todos ellos, que los vamos a ver con más detalle acá en unas semanas. Y Estados Unidos pues entra con todo prácticamente, ¿no? Entra pues con refuerzos y esto hace que finalmente se derrote a Alemania en la segunda batalla del Marne. Estos nombres son sobre todo por los ríos, ¿ya? Que hay en esta región. Entonces te decía que en el 18 se lanza la última bala, por decirlo así, hay un armisticio por el cual Alemania se rinde, pero eso no es suficiente, ¿no? Sobre todo hay que ver los términos de la rendición, y ahí te imaginas pues que Francia está, que se soba las manitas ahí, muy, muy emocionado sobre todo lo que va a imponerle a Alemania, ¿no? O no solo es que regrese a Alsacia y Lorena, sino va a haber más todavía imposiciones, términos de la victoria, ¿no? Entonces, el Tratado de Versalles de 1919, en el cual Alemania va a recibir todo el peso, ¿ya? Acá incluso hay una ilustración un poco pequeña que dice, ¿no? Los términos de Versalles son equivalentes a enviar a Alemania a la guillotina. Ya te imaginas toda la presión que va a tener Alemania. O sea, Alemania, aparte de reconocer su derrota, tiene que entregar los territorios conquistados, ¿ok? También tiene que pagar una indemnización, que sí terminó de pagarla, una indemnización. Otra cosa que también le duele a cualquier potencia es disminuir sus fuerzas militares, ¿no? Para que no haya una futura. Es que esa era la idea. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hay una idea se crea la Sociedad de Naciones para que no haya una futura guerra, pero sabemos que con todos estos términos en los que han dejado a Alemania, más bien va a haber una guerra que es la guerra de revancha, ¿no? Donde los movimientos nacionalistas se van a convertir incluso chauvinistas y van a tener como gran enemigo al Tratado de Versalles. Estoy hablando de el totalitarismo conocido como el nazismo que nos tocará ver en Alemania, ¿no? Entonces, consecuencias, aparte de la infraestructura, aparte de los millones de fallecidos, es sobre todo cómo cambia el mapa de Europa. Eso no te olvides, siempre es un clásico de las preguntas y está dentro de las principales consecuencias, ¿no? Cómo queda Europa después de la Primera Guerra Mundial es cómo cambia por completo el mapa europeo. Se desintegran los imperios austrohúngaro, el imperio ruso por su propio proceso de revolución rusa y también el imperio turco otomano. Van a aparecer nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, y le decía que se crea la Sociedad de Naciones para que vele por la paz o por solucionar los conflictos que haya, pero finalmente queda sin efecto y va a haber una futura guerra mundial. ¿Ok? Entonces eso sería a grandes rasgos lo que hemos visto hoy. Ya estamos hablando de la edad contemporánea desde 1789 y vamos ahora a resolver las preguntas. Número 1. Típica pregunta de ideología. O sea, una típica pregunta de este tema es ponerte los postulados, las propuestas y que tú identifiques qué ideología es. Entonces te dice, dentro de las ideologías del siglo XIX, está fundamentado sobre el principio de soberanía popular y la división de poderes. Mientras que en el caso de espacio, busca suspender toda forma de gobierno. Está hablando de, por un lado, el liberalismo y por otro lado, el anarquismo. ¿Ya? 1, avión. 2, Revolución de 1830, Carlos X en el poder, Ordenanza de Saint-Cloud, censura la prensa, limita el derecho al voto, quiere restaurar el absolutismo. ¿Qué consecuencia tuvo? A ver, profe, cae el gobierno de Carlos X, exacto, y surge una monarquía constitucional, que es la monarquía de Luis Felipe de Orleans, conocido como Luis Felipe I, también apodado como el rey burgués. Así que la 2 es la letra C. 3, revolución industrial, nuevas estrategias de producción, ya. Consumo masivo, ya. Producción en serie, que permitió este sistema, ¿no?, de producción. 3, letra A, la optimización de la producción y la productividad industrial, ¿ok? Por las cadenas de montaje, eso que te comentaba, ¿no?, de Ford. 3, letra A. 4, verdadero y falso. Característica del imperialismo, ¿se forman grandes imperios coloniales industriales? Sí. Se eliminan los conglomerados transnacionales para nada, aparecen los conglomerados transnacionales, estas multinacionales, ¿no? Así que falso. ¿Exportación de capitales europeos al mundo colonial? Sí. ¿Ya? 4 sería letra B. Y lo último tienes que, ¿no?, ahí relacionar también sobre las causas del imperialismo. La 5 sería entonces la letra C. Lo económico es búsqueda de materias primas,
Lo político es el prestigio internacional, quien tiene más colonias, y lo social sería por la sobrepoblación europea. ¿Ya? Así que otra vez les dicto las alternativas. La uno, avión. La 2, casa. La 3, avión. La 4, bebito. Y la 5, casa. ¿Ok? Por ahí... Sí, sí, Mireya, el segundo imperio, no, a ver. Tu pregunta es sobre el imperio napoleónico, ¿te refieres? ¿Sobre el imperio napoleónico? ¿El segundo imperio napoleónico es tu pregunta? Le pregunto sobre el imperio napoleónico. Puedo pasar ahí una... Espérate, vamos a ver, sé que ya no estamos fuera de tiempo, pero igual, vamos a ver. Les puedo dejar una página o algo. Dice, puede repetir la causa de la guerra franco-prusiana. A ver, yo sé que están en su break y todo, igual lo voy a poner acá, ¿ya? Pueden